Muy buenos días a todos los presentes en el Salón Boyacá del Congreso de la República, a todos los colombianos que a partir de este momento harán seguimiento de la transmisión de este foro que se ha denominado Realidades de los Servicios de Salud en Colombia, actualización del POS, liderado por la bancada del Movimiento Político Mira en el Congreso de la República. Les damos una cordial bienvenida. A continuación, los invito para que escuchemos a la doctora Gloria Estela Díaz Ortiz, representante a la Cámara por Bogotá del Movimiento Político Mira, con la inauguración oficial de este foro y las palabras de bienvenida. Muy buenos días para todas y para todos los colombianos que a partir de este momento inician la transmisión por el canal del Congreso y se colocan en audiencia. Decirles que para el Movimiento Político Mira, en cabeza de su senador, el doctor Carlos Alberto Baena López, presidente del partido, y quien les habla como representante a la Cámara por Bogotá, resulta muy gratificante contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes y empezar a tocar un tema que, si bien es cierto, es un tema de trascendencia nacional, requiere profundización, requiere visibilización, pero sobre todo requiere replanteamientos. Hoy vamos a hablar de las realidades de los servicios de salud en Colombia, muy a propósito de la actualización del Plan Obligatorio de Salud que fuera expedido a partir del 1 de enero de este año. Quiero de manera muy especial darle una cordial bienvenida y un agradecimiento muy grande al concejal de Bogotá, al doctor Jairo Cardoso Salazar, concejal del Movimiento Político Mira, por haber aceptado la invitación, al igual que al doctor Luis Eduardo Ocampo, secretario de Salud del Departamento de Caquetá, al doctor Carlos Andrés Ramírez, médico regional de profesionales de salud del Tolima, líder en el tema, que ha sido una persona valiosa para la investigación que hemos adelantado y que expondremos a ustedes más adelante. Quiero también de manera muy especial saludar al doctor Franklin Fandiño, presidente de la Fundación Instituto de Rehabilitación para Personas con Epilepsia, a la doctora Carolina Latorre, directora del Grupo de Investigación en Salud Pública de la Universidad del Rosario, al doctor Denis Silva, vocero de Pacientes de Colombia, al doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, secretario de Salud del Distrito Capital, al doctor Rodrigo Córdoba, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, a la doctora Nubia Leonor Posada, presidente de la Fundación Colombiana de Ética y Bioética, a la doctora Lina María Trujillo, médica, coordinadora de ginecología oncológica del Instituto Nacional de Cancerología, al doctor José Sanín Blair, médico, miembro de la Sociedad Colombiana de Perinatología, al doctor Paulo César Camacho, médico psiquiatra del Hospital de Usaquén. A todas y todos ustedes que decidieron aceptar esta invitación, a los profesionales de la salud, a los representantes de las asociaciones de pacientes. Hoy es un día muy importante. Los medios de comunicación anunciaban esta mañana cómo el presidente Santos tiene citado a su gabinete, a toda su cartera ministerial, para hacerle una rendición de cuentas de cómo es y ha sido la gestión de cada uno de estos ministros frente a esas carteras. Y esta ha sido la excusa que nos ha remitido la ministra de Protección Social, la doctora Beatriz Londoño, quien nos ha enviado para este foro a la doctora Mary Bolívar, asesora delegada, con la esperanza de que ojalá una vez se haga la rendición de cuentas frente al presidente de la República y pasen al tablero,
los podamos tender aquí de cuerpo presente. Pero esto no debe obstar ni ser un impedimento para que nosotros públicamente hoy, ante todas las colombianas y colombianos que nos están viendo en la transmisión, ante todas las personas que hoy están en este recinto, hagamos públicas nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, pero sobre todo, también seamos propositivos. El movimiento político Mira se ha destacado por defender los derechos de los más vulnerables, por propender por la dignidad humana y por la calidad de vida de las personas. Y no existe hoy en Colombia un tema más vulnerable, un tema más álgido, un tema más difícil que los servicios de salud que se le prestan a los colombianos. Queremos hacer de este espacio, de este escenario, de este foro, un ambiente de concertación, pero también un ambiente de crítica constructiva. No podemos seguir con la venda en los ojos. El gobierno nacional debe entender y debe saber que no podemos seguir siendo sordos ante tanta crisis, ante tantos problemas, ante tanta deshumanización de la salud. Creo que se llegó el momento de dejar de ser autistas y de dejar de ser ciegos. Diariamente, casi que de continuo, los medios de comunicación en las 24 horas del día están reportando problemas con el sector de la salud. En algunos casos, por la corrupción que se presenta frente al manejo de los recursos. En otros casos, y los más lamentables y sobre los que yo quiero llamar vehementemente la atención, sobre la falta de humanización para atender a los pacientes. Es en la mayoría de casos los pacientes, los servicios, los prestadores de los usuarios de la salud los que están vulnerando los derechos de los pacientes. Y por eso, hoy con mucha vehemencia le queremos decir al gobierno nacional, ojalá que la doctora Beatriz Londoño, como ministra de la Protección Social, le cuente hoy al presidente la realidad que se vive en los hospitales, en las clínicas, que viven los profesionales de la salud, que viven los enfermos, que viven los pacientes, que día a día mendigan un servicio, una atención especializada. De nada sirve que se expidan leyes, que se hagan esfuerzos por actualizar el POS, si eso no resuelve el problema de una manera estructural. Hemos escuchado, por ejemplo, con la expedición de la ley antitrámites, cómo el gobierno nacional a través de medios de comunicación informa a todos los colombianos y colombianas que por medio de la urna de cristal pueden enterarse de que ya las EPS no van a hacer esperar a los pacientes, a los usuarios de los servicios de salud, sino 3 días para acceder a una cita médica o un servicio de odontología. Pero ¿será que en la realidad esto se está cumpliendo? ¿Esto estará pasando? Ya hemos escuchado declaraciones aún de representantes de las EPS que dicen, no lo podemos hacer, no lo podemos cumplir, estamos impedidos operativamente para hacerlos. Sin embargo, lo que se quiere hacer ver es que aquí no está pasando nada. A diario escuchamos cómo, por ejemplo, en el día de ayer se tuvieron que cerrar hospitales. ¿Por qué? Porque están muriéndose los hijos de las madres gestantes y las madres gestantes. Y esta es una realidad. ¿Cómo no llamar la atención del gobierno nacional, del Ministerio de la Protección Social, cuando uno no hace sino escuchar a diario quejas de los usuarios de la salud diciendo, no me dan una cita con un especialista,
Me ponen a llamar a un contact center, a un call center, y la respuesta que encuentro es una máquina que me dice: llame más tarde, en el momento no lo podemos atender. Y cuando logro la comunicación me dice: la agenda está ocupada, llame después. Esa es una realidad que están viviendo los usuarios de la salud en Colombia. Y no podemos negarnos a eso. Y se necesita hacer reforma estructural a este sistema de salud, porque a pesar de que en Colombia está prohibida la eutanasia, le estamos practicando la eutanasia a la salud de los colombianos, y esa es una realidad. Y por eso yo quiero decirle desde este escenario, desde el escenario de la democracia, al gobierno nacional, por la voz que los legisladores representamos, que es necesario que se tomen medidas inmediatas. No basta con dar paliativos, pañitos de agua tibia. Este sistema como está no funciona y no va a funcionar si no se toman medidas extremas. Hoy en esa rendición de cuentas, qué bueno fuera que le contaran al gobierno nacional en cabeza del presidente Santos la situación que viven las centrales de urgencia, lo que está pasando con los enfermos de cáncer, cuando llegan a ser atendidos y son tirados literalmente en camillas, expuestos a cualquier contagio de cualquier infección, porque no hay ni siquiera camas para poderles brindar un servicio digno o con calidad. ¿Qué no decir de la situación de profesionales de la salud que llevan meses sin percibir sus honorarios? ¿Qué no decir de la falta de diligencia en el flujo de recursos que está matando a los hospitales públicos? ¿Y qué no decir de los grandes escándalos, algunos evidenciados por el mismo gobierno nacional y otros por los organismos de control, en lo que tiene que ver con la corrupción y el mal manejo que se le está dando a los recursos de la salud? Por eso es necesario hablar con la realidad, es necesario evidenciar y vivenciar y visibilizar lo que está pasando. Y hoy sé que todas las personas que van a participar en este foro nos van a enriquecer y nos vamos a retroalimentar, pero no es necesario solamente que nos retroalimentemos, es más aún necesario que el gobierno nacional, en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud, en cabeza de la CRES, en cabeza del mismo ministerio, tome medidas y actúe. No podemos seguir con discursos, no podemos seguir hablando bonito, no queremos desconocer el avance que se dio con la actualización del POS. Claro que fue un paso adelante, pero ¿será que ese paso que se dio va a mejorar la situación que está viviendo el sistema en este momento? ¿O simplemente, como lo dije anteriormente, es un paliativo, un pañito de agua tibia? Qué tristeza tener que decir que con la actualización del POS, por ejemplo, si bien fue buena la intención del gobierno nacional de querer darle cobertura a todos los enfermos mentales en regiones donde ni siquiera tenían un servicio, por querer más hicimos menos, acabando lo poco bueno que tiene el sistema de salud. Y tuvimos que salir como congresistas, tanto el senador Carlos Alberto Baena como quien les habla como representante a la Cámara, nuestro concejal, a defender en el caso de Bogotá un programa que es vanguardia, que es piloto, que es modelo en Colombia y en Latinoamérica, y que tenía que ver con el Hospital Día, que atiende de manera integral y continua a los pacientes con enfermedades mentales. Quisiera yo decirles que fue dramático, fue trágico en ese trabajo de campo y de investigación que hicimos, ver cómo se quería acabar con un programa que socialmente está representando un impacto muy grande y que puede ayudar a construir mejor país. Resulta ilógico que a las personas que tienen enfermedades mentales no se les dé un trato preferencial
y se les trate como una patología, como cualquier gripa, cuando son enfermos que necesitan atención continua y sobre todo atención integral. Nos encontramos en este momento defendiendo esa causa y qué bueno que haya habido concertación sobre el tema, pero también nos encontramos con la triste noticia que, por ejemplo, el programa de Hospital Día que funcionaba en Bogotá y que atendía a los niños, niñas y adolescentes fue cerrado, y a los adultos mayores no se les está prestando la atención, y uno empieza a mirar las estadísticas y a mirar las cifras y encuentra, por ejemplo, como enfermedades mentales, como muchas personas que sufren de depresión terminan en el suicidio. Y para el caso del Distrito Capital, más de 1.500 personas son víctimas de la depresión y se terminan suicidando, y estamos cerrando los programas que atienden integralmente. Eso no tiene explicación. Aquí lo que tenemos que entender es que el Estado debe garantizar la salud de los colombianos, privilegiando la dignidad humana y no privilegiando un negocio y favoreciendo a unos pocos. Este tema ha sido hablado en muchos escenarios. Como miembro de la Comisión Séptima, que estudia y trabaja el tema de salud, hemos hecho incansables llamados al gobierno nacional. Se ufana este Congreso de haber expedido la ley 1438, que iba a ser también un gran avance para mejorar el sistema de salud en Colombia, ley que en muchos aspectos hoy ni siquiera está reglamentado más de un año largo después de haber sido expedida. Con esto de la actualización del POS, repito, y quiero que el gobierno lo entienda, no estamos desconociendo lo que está haciendo, pero esa no es la solución. ¿De qué sirve un listado de medicamentos, de procedimientos, incluir nuevas patologías, si no hay un ente como la Superintendencia Nacional de Salud que obligue a las EPS a que cumplan con su deber, a que tienen que prestar el servicio? Si no quieren, no lo hacen, y si no hay un régimen sancionatorio que las obligue, pues nada pasa. Podremos sacar muchísimas leyes, podremos sacar muchísimos reglamentos, muchísimos acuerdos, pero si no hay la voluntad de cumplir y hacer ejecutar lo que allí se sabe, nada va a pasar. Por eso, qué bueno y qué propicio que hoy se esté haciendo esa rendición de cuentas al gobierno nacional. Y creo que si hay un ministerio que se va a alargar en la rendición de cuentas, va a ser el Ministerio de la Protección Social, pero que ojalá no le estén vendiendo al presidente Santos, un hombre que ha demostrado tener sensibilidad social, pajaritos de oro, que le estén contando la realidad, que él en algún momento evidenció y dijo, esto hay que cambiarlo, pero no podemos quedarnos en el discurso. Hoy la invitación es para que de todas las cosas que en este foro salen, para que de todos los pronunciamientos, de todas las inquietudes, de todos los interrogantes, de todas las problemáticas, el gobierno nacional, quien es el que está administrando este país, se sensibilice y empiece a tomar medidas, y medidas profundas, e invitar a todos los actores de la salud para que de manera conjunta hagamos un trabajo que invite a que esta reforma que proponemos estructurar al sistema sea una realidad. No debe, para finalizar, esperar el gobierno nacional que se hagan grandes movilizaciones como las que acaba de pasar con la reforma a la educación. Claro que los colombianos y las colombianas están hastiados, y si convocáramos a una movilización en todo el país, a todos los actores de la salud por la inconformidad que hay con el sistema actual, muchos saldrían, seguramente muchísimos más de todos esos estudiantes que en masa evidenciaron que se necesita sentarse a dialogar y reestructurar las cosas. Pero estamos haciendo un llamado al gobierno nacional. ¿Por qué esperarse? ¿Por qué esperar a que las cosas lleguen a los extremos? Por eso espero que en el transcurso del día haga presencia la ministra de Protección Social, y por eso espero también que la Superintendencia Nacional de Salud esté atenta y la crezca a escuchar todas las cosas que tenemos que decir. Nos escandaliza, nos aterra,
nos toca, casi que nos sensibiliza, escuchar cómo los actos de violencia de los grupos ilegales al margen de la ley hacen con la sociedad civil. Cada vez que por un medio de comunicación sale un atentado donde hay muertos por masacres, por bombas, por tricibombas, por atentados, creo que todos los colombianos nos sensibilizamos. Y es el furor de la noticia. Y el gran medio de comunicación sale con un titular gigantesco. Pero ¿por qué no miramos la cantidad de muertos que se están presentando por la falta de tener un sistema que garantice dignidad humana y calidad de vida? ¿Acaso son menos esos muertos? ¿Son menos seres humanos los que pasan por las centrales de urgencia, los que se mueven en los pabellones, en los que están en los paseos de la muerte? ¿Son menos seres humanos? ¿No merecen la misma atención? Se necesita poner en la agenda pública el tema de salud como un tema prioritario. No es solamente el tema del conflicto armado. Hay otros factores generadores que son caldo de cultivo para todo esto que el país vive. Y uno de ellos son la desigualdad, la inequidad, la injusticia y la indignidad como están siendo tratados los usuarios de los servicios de salud. Por eso, con esta reflexión, doy apertura a este foro. Muchísimas gracias.